buenas tardes, estimados participantes de la unidad curricular Lenguaje 2, correspondiente al plan de estudios en los licenciados de Administración, Gerencia y Mercadeo, y de igual forma en los de Ingeniería Industrial. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI, Ventanas al Conocimiento con el convenio Uni Ojeda, con la Universidad Alfonso de Ojeda, Maracaibo. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la academia, bienvenido a esta formación tan importante de ustedes como licenciados en Administración, Gerencia y Mercadeo y en Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Bueno, aquí estamos para cerrar con el tercer encuentro con respecto a esa importancia que tiene el lenguaje 2 dentro de los procesos de formación universitaria. Esa importancia que tiene el lenguaje 2 como una herramienta en la cual tiene muchas técnicas que permiten darle al estudiante universitario, aquellos que se están formando, en este caso en Administración, Gerencia y Mercadeo y en Ingeniería Industrial, algunas técnicas de expresión oral que pueden ayudarle a transmitir en el tiempo, en esa profesión docente, en esa profesión ingeniería, en esa profesión como gerentes en mercadeo, en administración, más en mercadeo. Esa transmisión de conocimientos, de emociones, de experiencias, cómo puede utilizarse para informar la construcción quizás de algunas relaciones también dentro de esos procesos sociales con otras personas, que como elemento importante, el lenguaje 2 como elemento importante es a través de la expresión oral y escrita. Y que ese mensaje es como parte esencial de los procesos de comunicación porque contiene la información y puede darse de manera como con quienes compartir. Hay técnicas importantes en los procesos de formación. Tenemos la predicción, tenemos la síntesis, tenemos la corrección concreta, tenemos la coherencia del discurso y estructura argumentativa. Todo esto son técnicas que debemos conocer como profesionales en administración, gerencia y mercadeo, que es encargado de transmitir, ¿sí?, totalmente mensajes publicitarios de ayuda, de venta, de mercadeo, de producción, la capacidad que tiene ese ser humano de establecer para interpretar y comprender cualquier situación comunicativa y a través de la escritura o de la expresión escrita. Ahí tenemos entonces que dentro de esos procesos de formación, la planificación, ese diseño y organización de contenido. Escuchen, ustedes como licenciados en Administración, Gerencia y Mercadeo, de igual manera de Ingeniería Industrial, que es un proceso enormemente interesante, que ustedes están formados, los ingenieros industriales están formados en ese transmitir, en ese quehacer de esa seguridad industrial y que a través del lenguaje pueden ustedes comprender cualquier situación comunicativa, el manejo apropiado del lenguaje, la precisión,
concreta, coherente de ese proceso, la estructura argumentativa que ustedes deben dar dentro como ingenieros industriales. Entonces, ahí están todas esas formas dadas para establecer relación entre eso, mostrar de alguna forma su propio estilo de lenguaje. Cada uno de nosotros podemos mostrar nuestro propio estilo de lenguaje y que está dado para ello, para solicitar algunos comentarios, entre otros. Porque debemos desarrollar esa habilidad verbal como profesionales. Esa habilidad verbal es la capacidad de expresar las ideas correctamente a los demás, hacerse comprender y tener esa sinergia, esa habilidad comunicativa en los procesos. Conjugar toda la palabra y toda la comunicación oral, la podemos conjugar con elementos visuales, con vocales, verbales, donde podamos desarrollar habilidades, donde tengamos la persuasión, donde podamos llegar a convencer, a distraer, a compartir, a dialogar, a conversar, donde se cause impacto en la comunicación oral. Eso es importante dentro del proceso. Y es por eso que les hablo de todo ello como técnica, para que puedan ser ustedes profesionales que van dados hacia ese desarrollo de habilidad verbal. Cuando nosotros hablamos de esa habilidad verbal, que es la destreza lingüística, esa destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral, les estoy hablando de conocimientos socioculturales. Debemos conocer de todo un poco. Conocimientos socioculturales como profesionales, en cualquier rama. En este caso, en esta formación que ustedes tienen como licenciados en Administración, Gerencia y Mercadeo y como ingenieros industriales, deben conocer, tener dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática, porque hay muchas formas de mejorar la comunicación, muchas formas de mejorar la comunicación. Una forma de mejorar la comunicación en estos procesos universitarios y más como profesionales, primero es pensar antes de hablar, ser conciso, comprender a la audiencia, utilizar el tono adecuado, prestar atención, reconocer las señales no verbales, los gestos, el lenguaje corporal, emplear la escucha activa, mostrar interés y responder acorde a lo que se dijo. Es así como tener la habilidad interpersonal, cada uno de nosotros, entre nosotros. Hablar con seguridad también es importante. Por ello, si nosotros hablamos de un lenguaje 2, que es la expresión oral y escrita, que incluyen los discursos, las declaraciones, las entrevistas, los debates, las charlas, las narraciones, que este lenguaje son características de ese medio de comunicación que sea presencial y directo, crean nexos sociales, es de naturaleza totalmente social. Quizás vincula a los interlocutores, los une y además apoya elementos importantísimos como los gestos.
Entonces, esta expresión oral y escrita a veces es improvisada, ¿no? Y lo hablamos de una manera muy natural, de una manera muy suelta, libre, no limitada, pero que debemos cumplir normas. Por eso es importante que debemos pensar antes de hablar. Es por ello que dentro de esa expresión oral, dentro de esa lingüística discursiva relacionada por la producción del discurso, tanto oral como escrito, entonces debemos tener un dominio en la pronunciación, en el léxico, en la gramática y además factores como la dicción, la fluidez, todo ello lo hemos conversado durante estos momentos que hemos estado aquí y que por supuesto en los primeros encuentros. ¿Cómo influye el lenguaje? Bueno, hay una serie de elementos importantes dentro de los procesos de formación universitaria. Ustedes como profesionales. Es un instrumento primordial el lenguaje. Para la vida, es todos los días lo que poseemos esa facultad del habla y que apoyada en nuestro lenguaje, en nuestra lengua, nuestro idioma. Nos ayuda a preguntar, a exponer, a sistematizar, a apropiarnos de conocimientos, tanto lingüísticos, sociales, socioculturales, nuestra cultura para la comprensión quizás de muchos, pero de muchísimos aprendizajes. Entonces, en la educación superior, en este campo universitario, debemos tomar en cuenta el lenguaje 2, que es todo lo que ya les he dicho, todo eso. Entonces, lo que ya ustedes han escuchado, que podemos retroceder esta grabación y usted dice, ah, esto es lenguaje, técnica, modo, forma, expresión oral, todo eso es un instrumento necesario. Porque dentro de los procesos de los estudiantes de educación, vamos hacia llegar a que reflexionen en alguna temática de estudio y lo puedan decir, lo puedan expresar ante los demás de manera clara y precisa, ese desarrollo de ese lenguaje, de ese discurso. Que ustedes al escucharme puedan ir a su lectura de una temática de estudio y ustedes mismos se reflexionen, hablen, se cuenten, hacen ejercicio con el espejo, se miran y van conversando y van dándole esa forma estructural propia, su propio estilo dentro de los procesos educativos, formativos, dentro de esa ingeniería, dentro de esa licenciatura en administración de gerencia y mercadeo, dentro de la arquitectura, dentro de la ingeniería civil, dentro del derecho, en fin, todo, matemática, ciencias sociales, en cualquier área, cualquier disciplina, nosotros podemos hacer nuestro propio estilo. Pero es importante expresar que viendo nuestros intereses y nuestras cotidianidades, pudiéramos establecer algunas actividades como las que yo le digo. Podemos hacer ejercicio visual, ponernos ante un espejo, buscar a un compañero, hacer diálogo, conversar uno con el otro. En la familia, ¿sí? Entonces hacemos un cúmulo de cosas, estrenamos, ensayamos, nos autoevaluamos, hacemos reflexión ante estos procesos comunicativos. Lenguaje 2 es el comienzo o es seguir partiendo de un lenguaje 1, pedimos un lenguaje 2 porque es siguiendo esa línea de acción del desarrollo del discurso cada día más complejo, darle una estructura distinta
distinta a los procesos comunicativos, porque influye en la comunicación de los estudiantes, porque gracias a ello se establece un entorno de aprendizaje adecuado y que facilita el correcto desarrollo de habilidades, tanto cognitivas, emocionales y sociales. Entonces, eso es lenguaje 2 en el campo universitario, porque ahí nosotros estamos formando. Y eso lo llevamos a la sociedad, lo llevamos a la familia, lo llevamos cotidianamente. Porque a nivel universitario la comunicación o el lenguaje 2 es la forma de hacer interacción, de hacer reflexión, de hacer análisis, de hacer interpretación entre dos o más personas. Y ya sea mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen en la comprensión y en el desarrollo, o mejor, de los casos, en un acuerdo de comportamiento adecuado en los procesos establecidos en el lenguaje. Entonces, lenguaje 2 en el campo de la administración y la gerencia y mercadeo, en el campo de la ingeniería industrial y en el campo de cualquier área del conocimiento, entonces es como un método efectivo dentro o para comunicar el conocimiento y la circulación de las ideas en la universidad. Y ahí nos vamos formando y salimos profesionales con un perfil realmente seguros en el habla, en el discurso, en la expresión oral y escrita. Eso es el verdadero lenguaje 2. Para irnos entonces, porque nosotros podemos comenzar con lenguaje y comunicación, lenguaje 1, pero el lenguaje 2 es ir allá, a la investigación, a esa búsqueda, la mayor parte de interacciones comunicativas que pueden ocurrir dentro de los procesos de formación. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. ¿Por qué razón, dentro de ese contexto universitario, eh, cómo pudiéramos pensar que es importante el lenguaje 2 en el aprendizaje? Ya hemos desarrollado bastante eso. Y que directamente son procesos que están comenzando y que a través de la vida es importante para que el sujeto pueda tener oportunidades para expresar lo que sabe. El sujeto puede tener esas oportunidades. Entonces, vamos dando en esos procesos un campo de acción que determina el proceso, el desarrollo de esos lenguajes. La adquisición y el desarrollo del lenguaje dentro del campo universitario, dentro de esta formación como licenciado en Administración, Gerencia y Mercadeo e Ingeniería Industrial, es como la adquisición y desarrollo del lenguaje depende de dos factores importantísimos, que es ese campo universitario, la universidad, pero también el medio social. Pero también tenemos otro campo que es importante, que es la capacidad intelectual de cada uno de nosotros ante esos procesos de formación. El desarrollo individual conlleva un lenguaje más valioso y también variado y complejo. Mira, agarramos nuestro propio estilo y un uso más correcto de esos procesos. Porque
¿Por qué le digo esto? Porque aporta dentro de los procesos, el lenguaje, dos, aporta en los procesos, o construye o nos lleva a darle o contribuye quizás a distinguir al ser humano de las demás especies. Esto es una capacidad netamente humana, el lenguaje, el habla, humana, y por su naturaleza simbólica y metafórica que tiene nuestro lenguaje a través de nuestra lengua, de nuestro idioma, nuestro español, castellano, puede al mismo tiempo puede revelar y ocultar, insinuar, negar, afirmar, preguntar, distinguir, identificar, analizar, reflexionar, argumentar, muchas formas, muchas maneras, muchos métodos que nos permiten darle a nuestra palabra un significado, y ese significado se lo da el lenguaje a través del habla, con, nuestro, con nuestra lengua, nuestros signos lingüísticos, nuestro idioma, el español. Ver lo importante que es iluminar y oscurecer nuestro lenguaje. Es importantísimo tomar en cuenta esos procesos. Quizás que nos preguntamos qué aspectos involucra la expresión oral para el mejor desempeño personal y profesional. ¿Cuáles serían los elementos? Hace rato yo les señalaba algunos. La dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, lo emotivo, la emotividad, los movimientos corporales y gesticulación, uso del vocabulario básico y técnico del oficio. Cada uno, por ejemplo, en la administración, gerencia y mercadeo tiene su lenguaje técnico. Los ingenieros industriales tienen su lenguaje técnico, el abogado tiene, el médico, el ingeniero civil, el educador, el docente. Todas las áreas del conocimiento tienen su lenguaje técnico, tiene su naturalidad y tiene también su concisión, que son elementos importantísimos dentro de los procesos. Por ello, yo finalizo este pequeño y animado encuentro en decirle que dentro de esos procesos de comunicación, el lenguaje, a través del lenguaje, facilita el progreso y desarrollo del ser humano. Y es parte esencial de su naturaleza. Es el lenguaje a través de con la comunicación, con el entorno social, influye tanto en la formación del concepto que el estudiante tiene de sí mismo y de los demás, de aquel entorno en el cual, o en ese contexto en el cual se desenvuelve. Y está quizás a nivel autoconcepto, afectará su rendimiento social, individual, de manera muy particular. Bueno, hoy hemos desarrollado la importancia del lenguaje 2 dentro del campo universitario, lo que nos lleva el lenguaje 2 a construir dentro de esos procesos de formación, y ahí les di algunas técnicas y algunas formas de poder entender lo que significa
lenguaje 2 y lo que podemos tomar y quizás apoyarnos como características importantes en los procesos de formación. Así que me dio gusto estar con ustedes. Soy la doctora Lira Méndez, licenciada en Educación, mención Castellano Literatura, y mi último rango de estudio, doctora en Educación. Bueno, por aquí hemos compartido 3 momentos importantes, 3 encuentros, y que tengan éxito, que sigan su carrera universitaria. Bueno, que ya pronto vayan paso a paso ante este proceso de formación académica. Bueno, éxitos, bendiciones y que lo único que les puedo decir es que todos los conocimientos socioculturales dependen de cada uno de ustedes. Que tengan una bendecida tarde. Mucho gusto haber compartido con ustedes. Siguen en la plataforma, cumplan con las actividades para poder entregar. Está finalizando el periodo para poder entregar entonces las calificaciones correspondientes. Feliz tarde.